Bienvenidas y bienvenidos a Charlas Ciudadanas. Un espacio para platicar de lo que somos, lo que soñamos y lo que podemos construir juntas y juntos en democracia. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidas y bienvenidos a esto que es Charlas Ciudadanas. Ya lo saben, es un programa del Instituto Electoral de Michoacán a través de la señal del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Como siempre, estoy muy bien acompañado por mi compañera Ruth Olvera. Ruth, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Muy buena tarde, Quique. Aquí una tarde más en Charlas Ciudadanas. Yo encantada de estar aquí junto a ustedes y junto a nuestro invitado del día de hoy. Así es, tenemos invitadazo. Pero antes de presentarlo como él se lo merece, pues hemos tenido una semana llena de actividades. El Instituto Electoral de Michoacán ha andado en todas partes, ha andado promoviendo la democracia, no solo en Michoacán. Sin descanso, por todo el estado. Por todo el estado. Y fuera. Y déjenme platicarles, pequeño spoiler alert, en estados vecinos, pero eso más adelante se los vamos a estar platicando. Pero, ¿qué te parece, Ruth, si antes de presentar a nuestro invitado del día de hoy, vamos a la cápsula para que sepan de qué vamos a hablar en este programa? Me parece perfecto, Quique. Vámonos a la cápsula. En el Instituto Electoral de Michoacán, la construcción de ciudadanía también se escribe, se preserva y se comparte a través de sus productos editoriales. Uno de ellos es Charapan, Consulta para cambiar la forma de elegir su autoridad, una obra que documenta paso a paso el proceso mediante el cual la comunidad de Charapan solicitó transitar del sistema de partidos políticos a un modelo de autogobierno basado en sus usos y costumbres. Este libro recoge la memoria de un acontecimiento inédito que requirió la participación de múltiples actores, así como un estudio antropológico del INAH para comprender la profundidad cultural, histórica y organizativa de la comunidad. En sus páginas se entrelazan las voces y posturas que surgieron durante la consulta, desde quienes impulsaban la administración directa de sus recursos públicos bajo un esquema comunitario, hasta quienes defendían la permanencia del sistema de partidos como forma de representación. Más que un registro, es una ventana a un ejercicio democrático complejo, plural y profundamente arraigado en la identidad de Charapan. En esta emisión de Charlas Ciudadanas nos acompaña el consejero Juan Adolfo Montiel para conversar sobre esta obra y sobre el papel que juegan los productos editoriales del IEM en la difusión de nuestra vida democrática. Bueno, ya estamos aquí de regreso en cabina y ¿qué te parece, Quique? Si ahora sí damos la bienvenida a nuestro gran invitado de esta tarde de hoy. Por favor, hazme los honores. Así es, ya lo escucharon en la cápsula introductoria. Nos acompaña el consejero electoral, maestro Juan Adolfo Montiel Hernández, para platicar sobre la edición número 5 de la colección Experiencias del IEM, Charapan, Consulta para cambiar la forma de elegir a su autoridad. Maestro, muy buenas tardes, ¿cómo está? Bienvenido. Para el bravo, maestro. bravo, Hola Ruth, gusto aquí en poder acompañarles. Enrique, muy buenas tardes, y a la audiencia también un gusto poder estar platicando aquí con ustedes. Pues de manteles largos, maestro, porque ahora el Instituto Electoral de Michoacán ya presenta la edición número 5 de su colección Experiencias del IEM. Y para la gente que a lo mejor no sabe qué es esto de Experiencias del IEM, antes de meternos ya de fondo a Charapan, nos gustaría que nos platicara un poco qué es esto de colección Experiencias del IEM. Sí, mira, fíjate que fue un proyecto en el 2022 donde, derivado de una publicación que así lo subtituló en aquel entonces, Consultas Indígenas, Experiencias del IEM, se retomó para que esto se generara una colección. Es decir, que año con año en el comité editorial se propusiera algún tema que el Instituto Electoral de Michoacán ha venido desarrollando, y con ello cada año se vaya incrementando esta colección y quede así una serie de productos editoriales donde podamos recurrir o hacer alguna consulta histórica sobre cierta temática de las actividades que se hacen en el Instituto Electoral de Michoacán. Este es el 5º número, ya vamos por el 5º, y la verdad es que nos ha funcionado muy bien. Después se hizo el del voto migrante, posteriormente acciones afirmativas, el año pasado el de promoción y participación ciudadana, y ahora para este año
la temática fue sobre la consulta que se realizó en Charapan sobre el cambio del sistema en que eligen a su autoridad. Es una experiencia del YEM en la que queda plasmada en un producto editorial para consulta de todas y todos. Yo quisiera saber, maestro, bueno, yo quiero que quede claro que aquí yo vengo como una oyente más, ¿no? Entonces yo quisiera que usted me explicara un poco qué fue lo que los impulsó a que se estableciera este tema, o sea, que fuera específicamente el de Charapan y que diera pauta a este libro que dijeron, aquí yo quiero plasmar lo que vivimos en esta grata experiencia o en este reto tan grande que tuvimos. ¿Cuáles fueron sus...? Sí, es que justo lo que dice Ruth fue un reto porque si bien tenemos la disposición del Código Electoral, la atribución de que en el instituto puede acompañar a las comunidades indígenas para llevar a cabo asambleas para alguna temática que deseen plantear en asamblea, en este caso, y no es muy frecuente, la comunidad de Charapan solicitó que el YEM participara para consultarle a la población si deseaban mantener el sistema de partidos políticos para elegir a su autoridad del ayuntamiento o transitar al de mediante usos y costumbres. Por eso lo convierte en algo especial, porque no es frecuente, sería la tercera solicitud que se recibe al respecto. Tenemos Cherán, tenemos en Nahuatzen que se realizó, pero tenemos Charapan. Ahora, ¿por qué si es la tercera es tan especial? Bueno, porque el llevar a cabo una metodología y un análisis de la situación y el contexto de Charapan generó particularidades, tenencias donde hay autogobierno, y entonces definir si ellas deben o no participar en una consulta sobre la forma de elegir a su autoridad municipal, y resoluciones del tribunal donde también ahí nos adecuaron algunas cosas, es que lo convierte especial esta experiencia que inició desde noviembre del 23, que se entregó la solicitud, y concluyó en abril del 25, donde finalmente se llevó a cabo la consulta. Entonces, todas las resoluciones, todo lo que se fue aprobando y también que el tribunal nos fue ahí modificando, está plasmado en este texto como la experiencia que tuvo el YEM en esa actividad. Un proceso largo, sin duda, ¿eh? Demasiado. Y bueno, estamos platicando sobre las temáticas, sobre esta línea de experiencias del YEM. El maestro menciona algo muy importante que es que son, digamos, momentos clave o momentos que han marcado un parteaguas en la democracia michoacana. En ese sentido, ¿cómo es que se elige la temática sobre el libro de experiencia? ¿Cómo es que se determina que va a ser sobre este tema y cuál es la periodicidad de experiencias del YEM? Bueno, el compromiso es que la colección se vaya incrementando por lo menos de un ejemplar al año, un ejemplar de experiencias del YEM. Y con ello, lo que en el comité editorial planteamos es cuál es la actividad más destacada, o como ahorita decía también Ruth, o de reto, que debe quedar plasmado en un texto. Y porque bueno, hubo elecciones del Poder Judicial este año, el año pasado también tuvimos elecciones para renovar Poder Legislativo, ayuntamientos, y eso hay una memoria del proceso electoral, entonces digamos ya queda ahí cubierto. Pero como actividad destacada, creo que estaba esta justo de consultar a un municipio, a su población, si deseaban mantenerse o transitar a un cambio. Además de que implicó análisis, reflexiones, establecer una metodología que no se tiene en lineamientos, y también hacer partícipes ahí de la elaboración de un dictamen antropológico en el INA para poder determinar las costumbres, la forma de organización social de Charapan, para que en un momento dado, si fuera el caso de cambiar a usos y costumbres, cómo sería la conformación de ese órgano de gobierno. Todo eso lo hace especial, que no es que se realice muy frecuentemente, cada año o cada 3 años. Por eso es que se decidió que esa temática era algo muy particular, muy especial,
que significó retos, análisis, estudios y que el instituto llevó a cabo en una consulta simultánea de 3 sedes. La cabecera en Charapan y la tenencia de Cocucho en 2 sedes, para después hacer la sumatoria y con ello tener el resultado final. Muy interesante, maestro. Yo también, abonando un poco a este tema, y quisiera también que nos compartiera un poco, usted más que también participar, vaya, en lápiz y papel, vivió en carne viva esta experiencia, y bueno, haciendo más una invitación o un mensaje a esta lectura. ¿Usted qué le gustaría destacar? Así que usted recuerde que estaba ahí en carne viva viviendo y que lo plasmó ahí, que diga, yo quiero que ellos lean esta parte del libro para que realmente se den cuenta, ¿no?, de cómo vivimos esto, cuál es el reflejo de nosotros en esta participación y cuál es el reflejo de las comunidades también en esta orientación, ¿no? Porque más que nada es un acompañamiento y toda esta situación. Sí, claro, ese acompañamiento que solicitaron desde noviembre. Pues mira, en el libro podrán encontrar una línea del tiempo que me parece que da una muy buena guía de los pasos que se fueron realizando. Yo destacaría 2. Uno, la aprobación de la primer metodología, donde se estableció, aquí hay una solicitud, tenemos una atribución legal, pues vamos entonces ahora a desarrollar como un protocolo cuáles son los pasos a seguir. Tomar decisiones en relación con estas tenencias de autogobierno, deben o no participar, y ese nos quedó como nuestro plan de vuelo, así de estos son los pasos que tenemos que ir realizando. Y el otro es ya la culminación, es decir, la ejecución. Después de algunos ajustes que hubo, por ejemplo, un ajuste fue la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, donde la comunidad decía que el estudio antropológico pudiera ser desarrollado por el IEM, donde se podían llevar a cabo entrevistas y con ello determinar cuáles son los usos y costumbres. Sin embargo, nosotros dijimos que no teníamos con la expertise, no contábamos con la expertise, pero que tampoco teníamos personal del conocimiento antropológico que pudiera llevar a cabo esas entrevistas, ¿no? Porque no solo es, pues ve y pregúntale, sino ¿qué le preguntas? ¿A quién le preguntas? Claro. ¿Cómo le preguntas? Para saber qué es lo que necesitas obtener. Y el tribunal determinó que sí lo podríamos hacer. Nosotros nos asesoramos del área técnica, que es el INAH, el Instituto Nacional de Historia y Antropología, que tiene un departamento de dictámenes antropológicos para poder realizar un cuestionario y un listado de personas a entrevistar. Ahí, por ejemplo, nosotros dijimos que íbamos a entrevistar a 100 personas y ahí los investigadores nos dijeron, no se trata de cantidad, se trata de personas concretas en específico, sí, que nos den una aportación. Luego también el cuestionario que les propusimos nos hicieron modificaciones. Eso nos ayudó mucho, se recabaron las impresiones y esa información se la compartimos justamente a Lina para que hiciera el dictamen antropológico. Entonces toda esa parte me parece muy interesante, como una investigación social, cultural, de qué elementos se deben de contar, porque no es nada más de aquí está la solicitud, pues voy y pregunto quién levanta la mano por el sí, por el no. No, hay que trazar toda una ruta de lo que luego el resultado pudiera derivar. Y ya la ejecución pues no fue fácil, no fue sencilla. Siempre hay ahí manifestaciones en pro o en contra. Eso lo vivimos como instituto. Cada vez que se lleva a cabo una consulta, sí, sabemos que hay diferencias, sabemos que hay diversidad de posturas y pues nosotros lo que nos compete es tomar y contar la postura de cada quien y dar un resultado. Eso lo van a encontrar, me parece, de una manera muy amena. No tiene lenguaje o tratado de justamente evitarse por parte de las personas que nos ayudaron a revisar, que no fuera un lenguaje técnico jurídico, sino que fuera narrado, que fuera explicado, y ya obviamente los acuerdos, las resoluciones, pues tiene ahí para que se puedan consultar y ya revisar completas más de una cuestión jurídica, ¿no? Entonces creo que se logró el objetivo, tener esta experiencia plasmada en un producto editorial que pueda ser fácilmente consultable por todas y todos aquellos interesados.
Así es, muy, muy interesante esto que menciona, maestro, y retomo un poco esta parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia, porque ellos fueron parte importante para poder llegar a la consulta que se llevó a cabo en la comunidad de Charapan, y que justamente participan algunas de estas personas en el capítulo 1 del libro de colección Experiencias del YEM. ¿Cuál es la importancia? Porque justamente rapidísimo les platico que el capítulo 1 trata sobre un contexto sociocultural para que el lector conozca pues la forma de vida en Charapan, su organización comunitaria y sus tradiciones. Maestro, ¿usted por qué considera que es importante que en este capítulo 1 pues le demos un contexto a la ciudadanía de cómo se vive en Charapa? Porque básicamente es eso, ¿cómo viven en Charapa? Exactamente. Nosotros a la hora de empezar a conformar el índice, creemos importante que tuviera la persona lectora el contexto de la comunidad. Y entonces dijimos, bueno, pues el dictamen antropológico justamente nos lo da. Pero meter todo el dictamen antropológico también lo veíamos que iba a ser como muy enredoso, ¿no? Enredoso, enfadoso. Y acudimos a las personas que hicieron el dictamen, como personas expertas en cuestiones antropológicas, a que nos pudieran hacer un resumen. Accedieron y nos dijeron, sí, nosotros hacemos ese desarrollo de ese apartado más breve, más conciso, pero sí importante de cuáles son las particularidades de la comunidad de Charapan. Es decir, tienen sus 4 barrios, se organizan para las festividades religiosas, tienen estas figuras que de los cargueros, en fin, toda esa organización social que si bien no funciona como órgano de gobierno, porque no lo es, el gobierno es el ayuntamiento, sí son la base de entender que hay una comunidad donde comparten ciertos ejercicios de organización para ciertas actividades, aunque fueran religiosas, sirven y las respetan para que pudiera tomarse de ahí hacia un órgano de gobierno. Creo que era indispensable, porque nada más decir que tenemos las resoluciones, los acuerdos del instituto, iba a quedar corto esa parte de en dónde se iba a aplicar, cómo es la vida en Charapan, para que, insisto, la persona lectora pudiera tener ese contexto de la situación, la organización sociocultural de esta comunidad de Charapan, y creo que se logró. Ahí se refleja bastante bien. Y que justamente también creo que es importante platicarle al lector, no sé ustedes qué opinen, pero que el libro no es un libro técnico, no es un libro que tiene tecnicismos, que lenguaje especializado, claro que no, y que además, y voy a hacer un spoiler a ver si aquí el maestro no me regaña, cuenta con imágenes que son tomadas desde la comunidad de Charapan, cuenta con diagramas que son visualmente atractivos, porque no es lo mismo a lo mejor que te digan, no, pues la estructura se compone de tal y tal, a que visualmente tú puedas ver cómo es la jerarquía dentro de su organización comunitaria, que además son elaborados por el propio personal del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y creo que eso ayuda demasiado a facilitar la lectura de quienes están viendo el producto. Sí, creo que, le da un plus, ¿no? A esta estructura digerible que se intenta, o que más bien ya se dio en este producto editorial, para que precisamente se vaya narrando, pero que también vayamos viendo, ¿no? Cómo se desglosa, cómo viven, cómo está establecido, que sea visual, que sea atractivo, que sea un producto informativo, pero que a la vez te den ganas de seguir indagando, ¿no? Y diciendo, esto ya lo leí, voy por el que sigue, y estoy pendiente de la siguiente edición, y estoy pendiente de qué más se va a hacer, ¿no? Sí, la idea fue que no tuviéramos un producto final con puro texto. Como les comentaba yo al principio, tenemos aquí la línea del tiempo, donde nos va marcando los principales acontecimientos que fueron ocurriendo durante todo este trayecto, que fue largo, fue más de un año. Y luego ya en los 3 capítulos en los que se divide el libro, pues podrán encontrar, como bien decías, Quique, fotografías de Charapan, de su comunidad, y luego ya también de las reuniones de trabajo que hubo entre los solicitantes, la Comisión de Atención a Pueblos Indígenas, y las fotografías también del capítulo 3 sobre la ejecución de la consulta. Es un libro que aportó mucho las personas expertas en cuestiones de comunicación, de cuestiones editoriales, para poder lograr ese balance, ¿no?
en el que no solamente sea leer, sino que visualmente también te vaya llamando la información, te vaya guiando, te vaya marcando, yo digo que gráficamente, cómo fueron avanzando esos pasos, esa metodología, y que sea entonces una revisión de un libro más ameno, más amena, donde te incite a que puedas seguir revisando toda esta narrativa de lo que se realizó para la consulta en Charapan. Sí, aparte creo que muchas veces nos guiamos, ¿no? Con que a lo mejor este tipo de libros son muy pesados de leer, ¿no? Y son muy estructurados, como en un lenguaje en el que no vayamos como a tener mucha noción, ¿no? Creo que el implementar este tipo de cosas para hacerlo un poco más llamativo y que la gente quiera y se interese en él, a mí me parece perfecto. O sea, me parece muy, muy padre, innovador, y creo que es una buena propuesta, ¿no? Para este libro, para estos tipos de textos, vaya. Claro que sí, y que aparte la narrativa es una narrativa, o sea, sí basada como en temas sociohistóricos, porque al final de cuentas fue un suceso sociohistórico que marcó pues la vida democrática de Michoacán, pero además de eso, pues narra de una manera muy, muy sencilla, muy digerible, cómo se vivió las consultas. Eso es otro spoiler, eso lo van a encontrar en el capítulo 3, cómo se vivió el desarrollo de la consulta. Basta de spoilers. Como el personal del libro. No, es que no puedo dejar de spoiler porque quiero que la gente lo lea. La verdad es que les va a gustar mucho este libro. Y en el capítulo 3 justamente van a encontrar eso, maestro, el desarrollo de la consulta. O sea, cómo es que el personal del YEM llevó a cabo la consulta, y lo más importante de todo, en 3 sedes simultáneas. O sea, en 3 sedes al mismo tiempo, en Charapan, en Cocucho, que en Cocucho fueron 2 sedes. Así es. Se llevó a cabo esta consulta. Y bueno, o sea, ¿por qué cree que es como importante platicarle a la ciudadanía? A lo mejor con este detalle que intentaron darle en el libro, para que pues sea más amena la lectura y que sepa cómo se desarrolló la consulta. Mira, creo que el asunto de la ejecución de la consulta también tuvo sus retos. Hay que decirlo, pues había también diferentes opiniones en la comunidad, tanto de Charapan, pero sobre todo en Cocucho. En Cocucho encontramos que hay una población, por cuestiones ya de antecedentes, dividida, y en la que nosotros lo que menos queríamos era generar nuevamente un enfrentamiento entre ellas y ellos. Y por eso fue que se decidió que fueran 2 consultas pues casi en la misma calle, pero en esquinas separadas, para consultarle a uno y a otro, porque no queríamos que volvieran a ocurrir ahí enfrentamientos o actos que generaran violencia, y con ello otra vez división en la comunidad. Simplemente necesitamos fomentar la participación. Sí queremos que participen, no queríamos cancelar, que para que no generarles problema. Y lo pudimos hacer de esta manera. La verdad es que accedieron bastante bien y se realizó. Y ya en Charapan, pues en la sede ahí de la escuela, donde también hubo una gran asistencia, se abarrotó el espacio, complicó logísticamente, pero se pudo ejecutar, se pudo realizar. Quiero decir también, Quique, Ruth, vamos a espolear, que no es una visión de ganadores y vencidos. No claro. Es una visión y se logró esto de manera triunfalista. No, es una narrativa completamente objetiva, ¿sí? Sin decir que hubo vencedores y hubo ganadores, sino simplemente se atendió una petición que no fue sencilla, no fue fácil. Se tuvieron que realizar varias cuestiones, análisis, estudios para poder llegar a realizar la consulta, y que la misma ejecución tuvo sus complicaciones, pero se logró, y con ello la comunidad fue la que en ese momento tomó esa decisión. Si quieren después volver a plantearlo, la ley lo permite, se puede hacer, y ya queda esto como un antecedente del desarrollo y la ejecución de este tipo de consultas, que insisto, no es común, no es frecuente, por eso lo convierte en una experiencia del YEM importante para dejar plasmado en un libro. Totalmente, y que además platicarles a todas y todos quienes nos están escuchando que este libro ya se presentó en la Feria Internacional del Libro y la Lectura de Guadalajara.
Sí, tuvimos la oportunidad, a la invitación del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, el IEPC, de que pudiéramos ir a hacer la presentación de unos productos editoriales. Está la de colección Experiencias del YEM, en este caso el de Charapan. También se llevó la memoria fotográfica de 30 años del Instituto Electoral de Michoacán. Se creó en 1995, 2025 cumplimos 30 años, y toda esta colección fotográfica que se logró recabar durante año y medio, que culminó en este producto, también ahí se presentó. Y otros libros sobre estudios de las consultas. Son 36 consultas en comunidades indígenas que se han realizado, y ese texto recaba la información tipo monografía de cada una de las comunidades donde se llevaron a cabo las consultas. La verdad es que estuvo interesante, estuvo muy amena, y logramos hacer presencia ahí en la Feria Internacional del Libro y dar a conocer a las personas interesadas que hay estos textos y que hay más productos editoriales ahí a consulta bajo demanda en archivo digital en la página de www.iem.org.mx. Maestro, ya casi para ir cerrando porque se nos está terminando el tiempo, ¿cuál es la importancia de que instituciones como el Instituto Electoral de Michoacán produzcan este tipo de productos editoriales, de conocimiento editorial para la ciudadanía? Mira, creo que haces una muy buena pregunta que la podemos ver, lo podemos despejar acudiendo a la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Tuve conocimiento que la audiencia aumentó en comparación del año pasado, 2024. Casi 1 millón de personas visitaron durante los 10 días la Feria Internacional del Libro, y eso quiere decir que los libros siguen siendo una fuente de conocimiento y de información. Que el instituto lo deje plasmado en un texto me parece muy bueno, y que las nuevas generaciones de estudiantes de comunicación vean que no solamente tienen que aprender lo digital, sino también tienen que seguir aplicando las herramientas tecnológicas en textos de consulta que van a servir para dejar en acervo en nuestra biblioteca y en el instituto. Y presiento que por ahí las personas que colaboraron y vieron su nombre allí en la página legal, pues también les refleja un motivo de orgullo de haber participado en este y en los otros productos editoriales. Claro que sí. Yo creo que es importantísimo lo que menciona. Es un trabajo en conjunto, y que se haya presentado también en la Feria Internacional, pues es un paso pues muy grande, ¿no? O sea, dar esta visibilidad. Me parece increíble. Y pues ya se nos está acabando el tiempo. Se nos ha acabado el tiempo, maestro. Muchas gracias por acompañarnos, por platicarnos un poco sobre Charapan. ¿Algo que quiera comentar a nuestro auditorio para ya finalizar? Gracias, pues a todas aquellas personas interesadas, consulten la página del YEM, www.iem.org.mx, productos editoriales. Ahí van a encontrar este y los demás productos en archivo digital. Si quieren un ejemplar, acudan al instituto o manden un correo solicitando un ejemplar, es totalmente gratuito. Y también acudan al instituto a consultarlo, también está a disposición a consulta en la biblioteca María de los Ángeles Yanderal, allí en el YEM. Es decir, estamos dándole oportunidad a todas las personas interesadas para que puedan hacerse de información relevante. Muchas gracias, Quique, muchas gracias, Ruth. Gracias. Muy buena tarde a todas y todos. Nos estamos escuchando, Quique. Muchas gracias a todos por escucharnos en una emisión más. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales del Instituto Electoral de Michoacán, y nos vemos el siguiente viernes en punto de las 4:30 de la tarde a través de la señal del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Los dejamos con el YEM Informa. Nos vemos en la próxima. YEM Informa. Un shot de información democrática para... Te compartimos que continuamos trabajando en el fortalecimiento de la democracia en las comunidades indígenas. A través de la Comisión Electoral para la Atención a Pueblos y Comunidades Indígenas del IEM, llevaremos a cabo la consulta previa, libre e informada para integrar el Consejo Comunal Indígena de La Cantera, municipio de Tangamandapio, Michoacán, para el periodo 2026-2027. La votación se llevará a cabo este próximo 14 de diciembre mediante asambleas de barrios, de manera simultánea en los barrios de La Loma, El Centro, La Orilla y San Miguel.
En otros temas, te contamos que participamos en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que este año reunió a más de 953,000 asistentes, presentando nuestros productos editoriales más recientes, Memoria Gráfica, 30 años de democracia en Michoacán, Consultas Previas, Libres e Informadas 2021-2023 y Charapan, consulta para cambiar la forma de elegir su autoridad. Nos vemos en la próxima edición con nuevos productos editoriales. ¿Te apasiona investigar y escribir sobre temas político-electorales? El IEM te invita a publicar en la revista Ombuds Electoral Nueva Época. El tema de esta edición, Balance Democrático tras la elección del Poder Judicial. Consulta la convocatoria completa en www.iem.org.mx. Haz que tus ideas se lean. Ombuds Electoral Nueva Época, donde la democracia también se escribe. Súmate a la rodada Visivota, Comunidad con Valor. El IEM te invita a formar parte de una de las experiencias que impulsan los valores que nos unen. Este domingo 14 de diciembre de 2025, rodemos juntas y juntos por una ciudad más activa y comprometida. El punto de reunión es frente a Catedral a las 9 de la mañana. Si no tienes bici, no te preocupes, el IEM te la presta para que nadie se quede fuera. Regístrate en las redes sociales del instituto. IEM Informa. Un shot de información democrática para tus sentidos. Esto fue Charlas Ciudadanas. Gracias por escuchar, opinar y compartir. Recuerda, la democracia crece cuando todas y todos participamos. ¡Hasta la próxima!